La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios por la santa oportunidad que Él nos da de llegar a todos ustedes. Desde donde quiera usted sintonice esta señal, queremos bendecirle y darle la más cordial bienvenida. Pedimos a Dios que a través de su palabra, que Él nutra tu espíritu, tu vida, a los tuyos, y que todos podamos echar mano del recurso de Dios. Así que vamos a abrir el libro de Dios y a extraer el rema del Espíritu. Yo te ruego que dispongas tu corazón y que escudriñemos ahora la palabra del Señor, en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 17 al 20. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vea esa parte final que dice: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Seguimos. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otra vez vean ustedes que resalta: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy bien, amados, por instrucción de Dios, me dispongo en este día a iniciar una serie titulada El Ministerio de la Reconciliación. El ministerio de la reconciliación. De eso vamos a hablar el día de hoy y a ver qué más Dios quiere. El ministerio de la reconciliación. Como ustedes han podido ver en los pasajes que hemos leído, la palabra reconciliación aparece 5 veces. Vean el énfasis, 5 veces en esos pocos pasajes. Y considero que esto resalta la importancia y el peso espiritual de este ministerio. Antes de ahondar en nuestro mensaje, quiero recordarles un pasaje que también considero es muy revelador e importante para lo que Dios quiere decirnos. Y el pasaje que quiero leer se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 3 y en los versos 5 hasta el 9. Vamos a tratar de ir introduciendo este mensaje, el ministerio de la reconciliación. Dice el pasaje en 2 de Corintios 3, 5 al 9. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sigue. El cual asimismo, oigan lo que dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice:
Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria, escuchen, el ministerio del Espíritu? Y el último verso, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria, lean ustedes, el ministerio de justificación. Cosas que voy a decir que son muy importantes que nosotros podamos entender. Quiero, hermano mío y hermana, que entiendan que el ministerio de la reconciliación es el ministerio del nuevo pacto. Repito, el ministerio de la reconciliación es el ministerio del nuevo pacto. Es decir, es el ministerio vigente. En otras palabras, el ministerio de condenación ya no está vigente. El ministerio de la reconciliación es el ministerio del nuevo pacto, pero también es el ministerio del Espíritu y es el ministerio de la justificación. En esencia, es el mismo ministerio expresado de distintas maneras. Amén. Así que cuando usted escuche el ministerio de la reconciliación, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, entiéndase como lo mismo en esencia. Es lo que está vigente. Otra verdad muy importante que debemos, amados, comprender es que este ministerio del que estamos hablando es la única palabra autorizada para ser predicada en este tiempo. ¿Cuál es la palabra que tenemos que predicar? La reconciliación. El ministerio de la reconciliación, que es el ministerio del nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu, que es el ministerio de la justificación. Todo lo que se predique tiene que estar alineado con esa intención. Tiene que estar alineado con esa intención. Así que entonces, amados, recordemos que Dios está en buena voluntad para con los hombres. Repito, Dios está en buena voluntad para con los hombres. El que a Dios llegue con un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa fuera. Dios no lo echa fuera. Y es importante entender que esto es una ventana de tiempo que se conoce también como el periodo de la gracia. Dios ha hecho un paréntesis y ha, diríamos, abierto una puerta, lo que de alguna manera se llama el camino nuevo y vivo que abrió Cristo a través de su cuerpo. Por eso, hermano mío, en este tiempo, ahora, Dios está en buena voluntad para con los hombres. Dios no está condenando a nadie. El que se condena solo. Pero Dios no está condenando a nadie. Dios está en buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo quedó plenamente satisfecho. Eso es importantísimo entenderlo. Entenderlo, ¿por qué? Porque nosotros somos aquellos a quienes Dios nos confió el ministerio de la reconciliación. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la Biblia nos dijo que somos embajadores. O sea que nosotros somos los responsables de llevar esa palabra a un mundo que la necesita. Hay que decirle a los hombres que Dios está en buena voluntad para con ellos, que lo que tienen que hacer es venir para que tengan vida,
vengan para que tengan vida, vengan para que beban de las aguas que sacian la sed, vengan a comer del pan de vida que es Cristo Jesús. O sea, esa es la palabra que tenemos que predicar. Dios está en buena voluntad para con los hombres. ¿Recuerdan ustedes en Lucas capítulo 2, el verso 14, que podemos colocarlo? Dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y oigan lo que dice: buena voluntad para con los hombres. Digan ustedes conmigo, vamos a leerlo todos a contar a 3. Dispóngase. 1, 2 y 3. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa es la posición de Dios hoy. Ahora, ese tiempo se va a acabar. Escuchen, ese tiempo se va a acabar. De acuerdo a las profecías, a la revelación bíblica, ese tiempo se va a acabar. No se ha acabado todavía. No se ha acabado. Todavía Dios está en buena voluntad. ¿Por qué? Y hablaremos de esto mucho más adelante, seguro. Pero de alguna manera, espiritualmente, nosotros estamos en el año del jubileo, que no es, o sea, viéndolo desde un punto de vista espiritual, no es un año, sino que es un periodo de tiempo, de jubileo, donde todo tiene que volver a su dueño original. Todo tiene que volver al dueño original. Así que estamos en un tiempo muy hermoso. Y eso es importante. Nosotros no tenemos que ir allá afuera a condenar a nadie. Dios no nos llamó a condenar. A nosotros no nos tocó vivir ese tiempo. A nosotros nos tocó vivir el tiempo, oye bien, donde Dios ha autorizado un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Cada vez que ustedes vean una palabra de condenación, diga usted: ese hermanito, esa hermanita que lo está predicando está confundido, se mezcló, no hizo distinción en lo que Dios habló alguna vez y lo que Dios ha hablado, lo que podemos entender como la verdad presente, lo que Dios ha autorizado para este tiempo. ¿Qué ha autorizado Dios? El ministerio de la reconciliación. De eso nosotros vamos a hablar en unos momentos. Pero entonces lo que quiero que entienda es, por favor, hermano, que Dios está en buena voluntad para con los hombres. Dímele al que tienes a tu lado: Dios está en buena voluntad para con los hombres. Dile. Eso, ayúdeme a predicar. Dios está en buena voluntad para con los hombres. Aquí nosotros no tenemos que ir a hacer un inventario de la cantidad de pecado que tiene la gente. A nosotros no nos importa eso. Aleluya. A nosotros no debe importarnos eso. Esto no es un asunto de quién pecó más y quién pecó menos, porque al final todos pecamos. Al final todos nos desviamos a una. Esto no es que si alguien es más malo. No. Es que todos somos malos. Y la Biblia lo deja escrito con tanta claridad que no hay uno solo bueno. En Romanos capítulo 3 no hay uno solo bueno. Entonces esto no es un asunto de que aquel hizo esto. No. Dios no nos llamó a eso. Algunos que dicen: es que Dios me llamó a mí a desenmascarar el pecado. Wow, qué ministerio. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a predicar la palabra de la reconciliación. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Estudiemos entonces lo que significa esa palabra reconciliación. ¿Qué significa la palabra reconciliación? Para estudiar hay que irnos al original. Al original. No me voy a limitar al texto castellano, al español, al idioma. No. Vamos al original. Y como este texto se escribió en griego, hay que ir al griego para buscar la palabra reconciliación. Yo le voy a decir lo que esa palabra significa. Número 1, significa cambio de una relación. Cambio de una relación. Número 2, significa restauración de una relación rota. Restauración de una relación rota. Número 3, significa paso de enemistad a paz. Hemos pasado de enemistad a
paz. Antes éramos sus enemigos, ahora por Cristo somos amigos de Dios. Un cambio en la relación. Esa palabra también significa ser devuelto al favor. Ser devuelto al favor. Estoy explicando lo que significa esa palabra reconciliación en el griego. Repito, cambio de una relación, restauración de una relación rota, paso de enemistad a paz, ser devuelto al favor. Ahora voy a decirle lo que significa el verbo de esa palabra griega, que yo no estoy mencionando la palabra en griego porque nos va a costar recordarnos lo que significa en nuestro idioma, que nos vamos a recordar el nombre de la palabra como tal. Así que eso, la verdad que no lo considero importante. Y alguna vez lo pudiera decir y no pasa nada. Pero bueno, esta palabra que estamos estudiando, reconciliación, proviene de un verbo que significa cambiar, que significa intercambiar, significa reconciliar completamente. En otras palabras, se los voy a decir así con claridad. Reconciliación es, escuchen, el acto soberano de Dios mediante el cual, por la muerte de Cristo, la relación rota entre Dios y el hombre es plenamente restaurada, removiendo la enemistad y estableciendo paz permanente. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Están escribiendo así? ¿Están dando seguimiento a lo que hay que ir escribiendo? Ustedes saben. Repito, después de estudiar la palabra en el original, la palabra reconciliación significa el acto soberano de Dios, mediante el cual, por la muerte de Cristo, la relación rota entre Dios y el hombre es plenamente restaurada. Qué hermoso, ¿no? Es plenamente restaurada, removiendo la enemistad y estableciendo paz permanentemente. Por eso es que la paz que Dios da excede todo conocimiento. Es una paz permanentemente. Ahora, ¿cuántos dan gracias a Dios por Cristo? Gracias a Dios por Cristo. Volvamos por favor a los pasajes principales. Estoy hablando de 2 de Corintios 5. Van a colocar el verso 18. Dice así: y todo esto proviene de Dios. Escuchen, porque esto lo hizo Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dice que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió. Él estableció la paz. Porque el problema no lo tenía Dios. El problema lo tenía ¿quién? El hombre, nosotros. Entonces Dios en Cristo toma nuestro lugar para resolver ese problema. Cristo vino a resolver problemas. Cristo vino a resolver problemas. Y entonces dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y es entonces que nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí es importante una vez más entender que aquello que hemos recibido por gracia, de gracia tenemos que darlo. Nosotros fuimos reconciliados con Dios gracias a Cristo. Ahora se nos confió, dice ahí, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos nosotros tenemos ese ministerio en común. Toda la iglesia tiene ese ministerio. Eso no es como que oren por mí para yo recibir ese ministerio. Todo el que es parte de la iglesia tiene ese ministerio. Porque dice, y nos dio, todos los reconciliados, a todos nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Y sigue diciendo el 19, que Dios, aquí lo explica ese ministerio, que Dios estaba en Cristo. ¿Y qué estaba haciendo Cristo? Resolviendo problemas.
estaba reconciliando consigo al mundo. Por eso yo le digo que la puerta fue abierta de par en par. La puerta está abierta para todos. Todo aquel que venga no es echado fuera si viene con el corazón correcto, humillado delante del Señor. La puerta fue abierta. Porque yo les he dicho a ustedes, algunos me han preguntado en algún tiempo pasado, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? Aquel que dice Dios que si alguien cayó en ese pecado, ya no se ore por ese pecado de muerte. Ustedes lo han leído eso, ¿no? Juan habla de eso. Para mí, tratando de interpretar, ese pecado es rechazar deliberadamente, es decir, conscientemente a Cristo. Para mí. Es decir, alguien ya consciente, deliberadamente, rechaza a Cristo, aún les voy a decir algo, ni Dios puede salvarlo. Ni Dios puede salvarlo, porque Dios dice, bueno, si tú rechazas a Cristo, que es el medio que yo he provisto para que tú puedas ser salvo, ya yo no tengo otro medio. Ya no hay nada. Y eso yo lo estoy diciendo en mis palabras, pero eso lo dice la Biblia. El que rechaza a Cristo, se queda bajo condenación. Se queda bajo condenación. Pero es hermoso cómo lo explica. Mi mensaje tiene que ver con que nosotros podamos entender el ministerio de la reconciliación. Y estoy hablando que es la única palabra vigente en este tiempo que debe de predicarse. Toda exhortación tiene que ir alineada buscando esa intención. Toda exhortación, todo mensaje, toda profecía, todo busca esa intención. Es parte de ese ministerio. Y él lo explica. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Bueno, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y oigan, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros seremos juzgados como iglesia por esta razón. Cuando nos presentemos delante del Señor y Él nos diga, yo les confío a ustedes el ministerio de la reconciliación. Qué bueno que tú no escatimaste, sino que predicaste a tiempo y fuera de tiempo. Usaste todos los medios, hiciste todo lo necesario. Cada persona que Dios puso en tu espíritu a hablarle, le hablaste, no te limitaste, no le negaste a nadie la gracia. Porque nosotros podemos negarle la gracia a la gente. ¿Cómo se la negamos? Cuando nos callamos, cuando enmudecemos. Recuerden que nuestro andar debe de ser de fe. Uno predica y ya está. Uno habla y ya está. ¿Cómo lo reciba la persona? Ese no es nuestro problema. Gloria a Dios por aquel que te recibe bien. No dice la Biblia que si llegamos a una casa y en esa casa tú encuentras a alguien que tiene un corazón y honra tu visita, bueno, declares paz en ese lugar. La paz del Señor ha llegado a esta casa. Pero si la persona te rechaza y dice vete de aquí, te echa, tú sacúdete el polvo y di, bueno, yo traía una buena noticia, yo venía a dejarte el agua de vida y el pan que sacia el hambre, pero tú no quieres, pues nada, debo de seguir adelante. ¿Me explico eso? Yo lo estoy diciendo en mis palabras, pero para todo eso hay Biblia y ustedes lo saben. Entonces, hermanos, escúchenme, porque esto es muy importante, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y eso yo quiero explicarlo, porque lo que significa es que Dios cargó el pecado de la humanidad en los lomos de Cristo. Puede ser que yo me equivoque al estar diciendo esto, le voy a decir por qué. Porque hay otros que dicen diferente, dicen que Cristo solamente vino a pagar el pecado de unos pocos, no de todos, sino de unos pocos. Y yo respeto esa forma de ver el asunto, pero no la comparto. No la comparto, ¿por qué? Porque
de acuerdo a la Biblia, aunque hablar de lo otro también tiene sustento bíblico, ¿no? Por eso no estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo es solamente así. No. Puede ser que yo esté equivocado, pero tengo que tomar un partido, es decir, tengo que tomar una forma de ver el asunto. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque la Biblia dice, hablando en ese sentido de Jesús, dice que llegó, voy a ponerlo en mis palabras, a una finca. Y en esa finca encontró un tesoro. Entonces dice que fue y vendió todo lo que tenía y vino y compró la finca por causa del tesoro. Entonces yo creo que Jesús vino al mundo por todos. Naturalmente no todos se van a salvar porque no todos van a venir a Cristo. Eso ya está profetizado en la Biblia. Hay dos caminos. Y uno de esos caminos es transitado por muchísima gente. Pero el otro camino, que es un camino más angosto, espinoso, pedregoso, dice que unos pocos van por ese camino. Entonces, naturalmente, si todos los hombres creyeran legítimamente en Cristo, hay lugar para todos. Pero, déjeme decirle que aunque Cristo vino por todos, su venida va a favorecer solamente a aquellos que creen en Él. ¿Lo entiende? Esos vienen a ser el tesoro. El tesoro. Amén. Vino por todos, es decir, compró todo el asunto, todo el terreno, por causa del tesoro. Y Jesús sabía perfectamente quiénes iban a creer en Él, sí o no. Eso está claro. Así es. Y no que nosotros creemos en Él como una iniciativa propia, porque el hombre naturalmente no puede creer. Tiene que existir una intervención del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, aclarado eso, tengo que seguir. Entonces ahí está. Pastor, dice alguien, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Entonces yo se lo digo en el lenguaje bíblico y en un momento se lo digo en mi propio lenguaje. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo les hablé de la definición de la palabra reconciliación en griego. Ahora yo le voy a definir etimológicamente. Eso tiene que ver con estudiar la raíz de esa palabra. La raíz de esa palabra. Ya no en el griego, sino que estoy hablando en nuestro propio idioma. Etimológicamente, la palabra reconciliación expresa la idea de volver a la armonía. Hermosísimo, ¿no? Hemos vuelto a la armonía por Cristo el Señor. Ustedes no se alegran por eso. Aleluya. La palabra reconciliación expresa la idea de volver a la armonía, volver a estar en acuerdo y restablecer una relación que había sido afectada. Pero en el contexto bíblico, esta reconciliación no es un intento humano, sino una obra completa que Dios realizó en Cristo. No es una obra humana o un intento humano, sino una obra completa que Dios realizó en Cristo. Voy a repetir. Etimológicamente, la palabra reconciliación expresa la idea de volver a la armonía, volver a estar en acuerdo y restablecer una relación que había sido afectada. De manera que eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Antes, por causa del pecado, la relación se afectó. La relación se dañó. Ya el hombre, en el sentido moral, en el sentido espiritual, por causa del pecado, el hombre dejó de ser como Dios. Dejó de ser como Dios. Y en consecuencia, ya Dios no tiene parte con el pecado. Dios no puede convivir con el pecado. O sea, si el pecado está a la izquierda, pues Dios está a la derecha. Es que Dios no puede, porque Él es santo, 3 veces santo. Entonces la relación se dañó. Pero para esto apareció
el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y establecer, querido hermano, y establecer la armonía. Es decir, antes había una ruptura, diríamos, una pared intermedia que nos separaba del Señor. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero aparece el Hijo de Dios y nos vuelve a la armonía, nos vuelve a la paz, nos lleva a la casa del Padre, querido hermano. Y ahora, de acuerdo a la Biblia, espiritualmente estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Saben por qué? Porque hemos vuelto a la armonía. Ya no hay enemistad, ya no hay pleito, ya no hay concordia. Quiero decir, ya no hay discordia, perdón, ya no hay discordia. Ahora hay armonía, ahora hay paz. Y lo hermoso de esto es que Cristo permanece entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Escúcheme, no sé si entiende lo que quiero decir. Entre Dios y los hombres. Entonces, cada vez que Dios ve al hombre, primero ve a Cristo. Y en consecuencia, como Dios ve al hombre. Estoy hablando del hombre aquel que se ha refugiado en Cristo. Aquel que está pegado a la vid verdadera, aquel que está bajo la sombra, es decir, que habita en el abrigo del Altísimo, aquel que está confiando en Cristo y que dice, es que yo todo lo que soy es en Cristo, todo lo que tengo es en Cristo, todo lo que puedo es en Cristo, y sin Cristo no puedo nada, absolutamente nada, pero gracias a Dios por Jesucristo. El apóstol Pablo lo tenía bien claro. Ese hombre no se cansaba ni nunca se cansó de exclamar, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque él entendió, Cristo estaba en medio. Él vino a restablecer la relación, a sanar la relación, a resolver un problema que nosotros no podíamos. ¿Por causa de qué? Porque ni siquiera podíamos acercarnos. ¿Y por qué? Porque nosotros éramos pecados y Dios es santo. Y solo sube a Dios lo que es como Dios. Solo aquel que bajó de Dios puede subir a Dios. Es entonces que enamórese y dele tantas gracias al Señor por Jesucristo. Seguimos. Estamos hablando del ministerio de la reconciliación. En el Antiguo Testamento, la palabra reconciliación no aparece como tal en las traducciones clásicas al español. Porque en Reina Valera 1960, por ejemplo en Levítico sí aparece. Pero cuando uno va al original no es esa palabra. Ellos utilizaron esa palabra. Porque al final, de alguna manera, es lo mismo. Por lo menos se quiere decir lo mismo. Pero entonces repito, en el Antiguo Testamento la palabra reconciliación no aparece como tal en las traducciones clásicas al español. Sin embargo, el contexto sí está presente. Perdón, el concepto sí está presente. Especialmente a través de términos como expiación, eso es el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? Expiación, propiciación, perdón, eso también, perdón, y la expresión cubrir el pecado. Provienen del hebreo kapar, que es un verbo hebreo que significa literalmente cubrir, tapar, hacer expiación y cancelar una culpa. Eso es lo que significa. Nosotros después vamos a estudiar muchas de estas cosas, no hoy, digo después. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, esta palabra, la palabra original, que más o menos es kapar, describe la acción mediante la cual el pecado era cubierto. Escuchen aquí, porque eso es lo que pasaba en el lenguaje del Antiguo Testamento. El pecado no era quitado, el pecado era cubierto, es decir, no eliminado definitivamente. Y esto pasaba solo por medio del sacrificio. ¿Qué era lo que pasaba? La culpa quedaba temporalmente cubierta. Diga, temporalmente cubierta. Y eso hacía
que el pecador pudiera acercarse a Dios temporalmente por lo que pasaba, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? El pecado no era quitado, sino cubierto. Sigan conmigo. La ira o el juicio quedaban aplacados, simplemente aplacados, que eso es propiciación. Es decir, ahí estaba la ira, ahí estaba el enojo, pero por causa del sacrificio, con esto se lograba colocar al pecador en una posición temporal que él podía acceder a Dios, pero temporalmente. La relación con Dios era restablecida de manera provisional. Sigan conmigo porque esto es muy importante. Entonces, lo que en el Antiguo Testamento era cobertura, que es esa palabra que ellos usan para expiación, que es capar, lo que en el Antiguo Testamento era cobertura, en el Nuevo Testamento es reconciliación plena y justificación por medio de Cristo, quien no cubre el pecado, sino que lo quitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, por ejemplo, vean ustedes, hablando del lenguaje del Antiguo Testamento, vamos a ver esa palabra, capar. Levítico 16:30. Voy a dar una serie de pasajes. Ya comienzo yo la parte de la finalización de esta parte del mensaje, pero vamos a ir estudiando conforme el Espíritu, no se preocupen. Y no digo que sea el miércoles que viene, no lo sé, vamos por el Espíritu. Puede ser que haga una pausa y después retome, solo Dios sabe. Aquí pertenecemos al régimen nuevo del Espíritu. Pero si Dios quiere que sigamos de inmediato, lo hacemos también. Levítico 16:30 dice así, escuchen, porque en este día se hará expiación por vosotros. Y oigan, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Eso es lo que pasaba el día de la expiación. Aquí esa palabra expiación es la palabra que yo estoy hablando, kafar. Implica cubrir el pecado para permitir comunión. Simplemente lo que hacía era permitir la comunión. Ahora bien, voy a otros pasajes rapidito. Levítico 17:11. Recuerden que el hombre tenía que expiar, tenía que ser expiado el pecado, cubierto, para poder siquiera acercarse a Dios temporalmente. Levítico 17:11 dice así, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y dice, y la misma sangre hará expiación de la persona. Oigan bien, es decir, la vida entregada cubre la culpa, pero no la elimina definitivamente. Estoy hablando en el lenguaje del Antiguo Testamento. Por eso es que ustedes ven, los salmos son parte del lenguaje del Antiguo Testamento. Los salmos. O sea, los profetas hablaron bajo ese lenguaje, bajo la verdad presente, revelada, lo autorizado por Dios en ese momento. Entonces, por ejemplo, vean esto, el Salmos 32:1, que nosotros ahora lo aplicamos, pero vean claramente lo que dice, Salmo 32:1. Vean lo que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y lean lo que sigue. Lean lo que sigue. Y cubierto su pecado, porque ese es el lenguaje del Antiguo Testamento. El pecado no era quitado, sino que era cubierto, era expiado, era cubierto. Entonces, por ejemplo, el Salmo 85:2. Y quiero vamos a pantalla estos pasajes, como son varios, así ustedes van viendo conmigo y nos ganamos el tiempo. Dice así, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Y lean lo que sigue. Todos los pecados de ellos cubriste. Ahora entonces tenemos que llegar al momento de la transición profética, digámoslo así. Como también los profetas, algunos de ellos, hablaron de lo que iba a acontecer en el nuevo pacto.
Algunos de ellos hablaron de eso, que ya no es un asunto de que Dios iba a cubrir el pecado. Cristo vino una vez y para siempre a resolver el tema de pecado. Eso es importante entenderlo. Entonces vean, por ejemplo, lo que dice aquí, cómo el Antiguo Testamento anuncia algo mejor y ya definitivo. Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vean que aquí se está hablando como un hecho que ha acontecido. Dice que él fue, pero aquí está profetizando siglos atrás de algo que todavía no había ocurrido, pero la profecía es como que si ya hubiese pasado. ¿Entiende lo que yo estoy diciendo? Es decir, aquí el profeta está profetizando algo que sucedió, algo que pasó. Es decir, si él hubiese estado después de la cruz, entonces está bien el lenguaje, pero él estaba antes de la cruz. Quiere decir que en el Espíritu él habló después de la cruz. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y oigan, y por su llaga fuimos nosotros curados. El verso 6. Todos nosotros, ¿se da cuenta? Ya no unos pocos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Escuchen, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora yo quiero que entiendan que aquí ya no es solo cubrir, sino cargar. Y eso significa quitar. Eso significa quitar. Por eso cuando hablamos del Nuevo Testamento, tenemos que hablar de la reconciliación y una obra final. Vean por ejemplo San Juan 1:29. Ahora entro al lenguaje apostólico, a la revelación vigente. El siguiente día, dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que dice, que quita, ya no expía, sino que quita el pecado del mundo. Diga, Jesús quitó el pecado del mundo. Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dele gracias al Señor, querido. Dele gracias al Señor. Segunda de Corintios 5, que es lo que estamos estudiando, 18 y 19. Hemos leído, pero quiero volver a leerlo para que quede ahí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Siga, por favor. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay un pasaje que yo no lo tengo aquí, pero el Espíritu Santo me lo está recordando. Yo lo voy a buscar rapidito. Sería más fácil encontrarlo para mí ahí, pero voy a... Eso es, aquí está. Hebreos, por favor. Dice, voy a leer desde el 23 hasta el 28 para que entendamos todos. Hebreos 9, del 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Siga. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, escuchen, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, oigan, se presentó
una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Siga, por favor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por eso no hay lugar no hay purgatorio, ese tipo de cosas. Y dice aquí el verso, así también Cristo fue ofrecido, dice, una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y escuchen, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo una sola vez y acabó con el asunto de pecado. Por eso es que dice Hebreos 10:4, rapidito, estamos terminando, Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Qué hacía esa sangre? Expiar, cubría temporalmente, una cuestión temporal. Pero dice aquí, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero vea ahora lo que dice el verso 10, Hebreos 10:10 y Hebreos 10:14. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, escuchen, hecha una vez para siempre. Vean el verso 14, porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Alabado sea el Señor, querido hermano. En el Antiguo Testamento el pecado era cubierto, como ya dije. En el nuevo pacto, en Cristo, el pecado fue quitado. Es decir, lo primero era temporal, lo segundo es eterno. Y voy a terminar con Colosenses 1, versos 21-22. Esto yo creo que ha sido una introducción. Ya dije que nosotros vamos a caer de seguro en mucho de este tema. Vamos a hablar mucho de ello. Vean lo que dice acá para concluir, amados. Demos gracias a Dios por el ministerio de la reconciliación. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Qué éramos en otro tiempo? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y vean lo que dice: ahora os ha reconciliado, el siguiente, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Alabado sea el Señor. Diga conmigo, pero en alta voz, así diga: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya, alabado sea el Señor. Oh, mi hermano, di tú también conmigo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé mucho más entendimiento que lo que yo no pude decir con mis palabras. Que Dios por el Espíritu te lo interprete, te lo diga y te lo enseñe. Que Dios te bendiga, hermano mío. Gracias por acompañarnos. Sigue adelante en esta carrera, sigue adelante y confiemos plenamente en lo que ya Cristo hizo, no que va a ser, en lo que ya Cristo hizo. Esa obra de la reconciliación, una obra acabada. Él dijo: consumado es. Y eso es tremendo. Así que, hermano mío, que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre